Ahí vamos. Venga, ya está. Vale, pues bienvenida a todos y todas. Aquí estamos con Mauricio Misquero y Javier Egea, que nos van a contar de sus propios movimientos y sus campañas que están llevando a cabo ahora mismo en la provincia de Granada en particular, pero también sobre todo el Estado español. Y Mauricio Misquero, profesor actualmente en la Universidad de Granada y ha participado en muchas acciones de rebelión científica y rebelión o extinción, movimientos conocidos por todo el mundo, y actualmente nos va a presentar también la campaña y los objetivos del movimiento hermano que es Futuro Vegetal. Y Javier Egea forma parte de Ecologistas en Acción y jubilado, que es muy importante. Y jubilado, sí. Sigue muy activo en la sociedad y está últimamente involucrado con luchar contra la industria masiva de la carne, de la explotación de los animales en la industria cárnica. Y vamos a hacer una mesa redonda, que quiere decir que van a haber unos 20 minutos de cada ponente y luego unas preguntas del público y vamos a interactuar más. A vosotros la palabra. Vale, pues nada, gracias por venir. Si te parece, empiezo yo, Javier. Intento hacerlo lo más breve posible para que también tú tengas un poco de tiempo y no se nos alargue aquí todo. Voy a ir muy rápido, lo recuperé. Voy a intentar adaptarme, pero que es mucho lo que voy a hablar. Vale, pues entonces yo voy a acercar aquí a la pantalla para que se vaya viendo bien. Vale, pues entonces, esta es la presentación de Futuro Vegetal. A ver dónde está. Presentación de navegación, presentación. ¿Cómo se pone en pantalla completa? Vale, pantalla completa. Vale. Entonces, como ha contado Ewout, Futuro Vegetal es como una rama de Extinction Rebellion, ¿no? Que se centra en el tema de la industria cárnica en particular, ¿vale? Entonces tiene como sus propios objetivos, tiene su propia manera de actuar, pero siempre desde la desobediencia civil no violenta y bueno, eso en particular se llama Futuro Vegetal, pues porque lo que hace es señala a la industria cárnica y propone una alternativa de alimentación, digamos, o sea, un cambio de sistema alimentario, ¿vale? Hacia una alimentación basada en plantas. Entonces, la demanda que le hacemos al gobierno español es que se eliminen las subvenciones que se da principalmente a la industria cárnica, ¿no? O sea, a la ganadería industrial, y que esas subvenciones se dediquen a fomentar, ¿no? una alimentación basada en plantas, ¿vale? Entonces, bueno, esto, como formamos parte del movimiento, pues esto sería un poco como la charla informativa, y luego hay algunas formaciones, luego hay como para formar parte del colectivo y para tomar acción, que es un movimiento de acción directa no violenta, ¿no? Entonces, la parte de la situación climática, del impacto, ¿no? Pues vamos a ver algunos gráficos con los que entendemos esa situación, ¿no? Entonces, en este gráfico lo que vemos es la distribución proporcional, ¿no? de distintos aspectos, ¿no? De cómo está distribuida la Tierra en función, por ejemplo, de cuánto ocupa la ganadería en toda la Tierra. Vale, pues toda la ganadería, todo lo que se refiere a la ganadería industrial e incluso lo que da de comer a esos animales, pues digamos que ocupa casi todo el continente americano, ¿vale?
Eso lo podemos comparar con lo que ocupa los bosques vírgenes en la Tierra. Bueno, pues ocupan más o menos el mismo espacio, ¿vale? O sea que la industria de la carne, bueno, digamos, la industria ganadera se lleva un tercio de la zona útil. Además, esto está relacionado con que es el mayor responsable de la deforestación, porque en su expansión, pues lo que hace es que se carga terreno virgen, se carga terreno cultivable y todo se dedica a esta industria que es tan grande, ¿no? En particular, que es lo que más impacta al tema climático, ¿no? Es que podemos ver que es el mayor responsable de CO2 y de metano, de emisiones de CO2 y de metano. Ahora vamos a ver cómo se distribuye eso, pero por ejemplo, en esta misma gráfica también se ve que el espacio dedicado a los cultivos, pero para que se lo coma la gente, ¿no?, de cultivos de consumo humano, solamente es el 7%, cuando el de la ganadería industrial es el 27%. O sea, es como, hay allí algo que no está funcionando, ¿no?, en ese sistema tan a lo grande. Otro indicador del impacto tan grande que está teniendo esta industria es que la ganadería, digamos que supone el 60% de la biomasa de mamíferos, es decir, la masa, el peso, ¿no?, de mamíferos. Pues supone el 60% de estos animales, los humanos suponemos el 36% y la vida salvaje queda reducida solo a un 4%. La vida salvaje, que se supone que es lo que mantiene digamos, el equilibrio, ¿no?, mantiene un planeta sano, pues está totalmente desequilibrado, ¿vale? Principalmente, ya hemos dicho, por el impacto de esta industria. Por otra parte, el panel de expertas y expertos sobre cambio climático de la ONU plantea que nuestro sistema alimentario, nuestro sistema industrial de la ganadería representa el 23% de las emisiones totales globales, ¿vale? Que no es nada despreciable. En particular, además, este sistema, además de producir emisiones, pues tiene otros efectos ecológicos que vamos a seguir comentando aquí con mi compañero. Pero es que además este mismo panel de expertos sobre cambio climático lo que nos están diciendo claramente es que necesitamos hacer un cambio en nuestro sistema alimentario. Pasar de un sistema basado en consumir muchísima carne, ¿no?, sobre todo en países del norte global, ¿no?, digamos ultra desarrollados, y pasar a un sistema que es sobre todo basado en consumir plantas, ¿vale?, en consumir proteínas que provengan de plantas. Entonces eso es lo que aconseja ya el panel sobre el cambio climático. Repito cuál es la demanda que tiene nuestro movimiento, y es que se cambien las subvenciones de la ganadería, principalmente la industrial, y que se fomente, digamos, modos de hacer agroecología que principalmente tengan su foco en la alimentación basada en plantas, ¿vale? Entonces, digamos que simplemente estamos poniendo en una demanda concreta lo que está proponiendo el panel de la ONU. Además, a nivel estatal, sabemos que utiliza demasiada agua, ¿no?, este sistema. Por poner un ejemplo, ¿no?, con este gráfico que tenemos aquí, y es que la industria para producir para producir un bistec, ¿no?, de 227 gramos de carne, ¿no?,
necesitamos más de 4.000 litros de agua. En cambio, para producir un menú completo de tofu, arroz, verduras, un menú completo, solo necesitaríamos 371 litros de agua. Teniendo en cuenta que España es uno de los países que está como en un amplio proceso de desertificación, pues vemos que este sistema como tal es insostenible, ¿no? Además es que tenemos en cuenta que esta industria arrasa tanto con los recursos hídricos que lo que gasta en un año podría dar de beber a la población de España entera durante 21 años. Son números clarísimamente que van mucho más allá de lo que podríamos imaginarnos, ¿no? Que estos datos no los hemos tenido en cuenta. Vale. Además, no solamente utiliza muchos recursos hídricos, sino que los recursos existentes los contamina, ¿vale? Básicamente, seguramente el compañero os explicará cosas más concretas, yo os explico así como un poco a lo grande, ¿no? Lo que supone. Aquí tenemos un mapa de la localización de macrogranjas en España, ¿no? Avícolas y porcinas, y aquí tenemos un mapa de contaminación por nitratos, que es básicamente consecuencia de que digamos, que se filtren los purines y las porquerías que mantiene la industria al suelo, ¿no? Entonces vemos que es como una correlación casi idéntica, ¿no? Vemos que la zona de Aragón y Cataluña pues tienen un impacto muy grande, en el centro también, y en la zona de Granada pues se ve que también va habiendo un impacto también que está subiendo. Por otra parte, en el Estado español se consume mucha más agua de la que se genera ahora mismo. Por ejemplo, y eso va empeorando con el tiempo, o sea, esa es la noción del estrés hídrico, ¿vale? O sea, ahora mismo los recursos hídricos que estamos consumiendo van mucho más allá de lo que es sostenible. Entonces, por ejemplo, el promedio de la huella hídrica mundial es 4.000 litros por habitante al día. Pero eso no quiere decir que lo que consumamos a día las personas sea tantísimo, ¿no? Eso se va en estos porcentajes distintos. Entonces, la agricultura y la ganadería actuales consumen un 70% de esos recursos hídricos. Luego, por otro lado, la industria consume un 20% y en el ámbito doméstico quedarían solamente un 10%. O sea, lo que consumimos el día a día, ¿no? Es solamente un 10% de lo que se consume en total, y luego las industrias y, por último, nuestro sistema alimentario, que está basado en un desperdicio de agua, por decirlo de una manera clara. Entonces, España en particular es el octavo país con mayor huella hídrica. O sea, somos un país en proceso de desertificación, que ya se está viendo la sequía tan grave que tenemos, pues, y somos el país el octavo país que más consume, que más agua consume. Y eso no lo vemos al día a día, claro, porque es que también exportamos esos recursos hídricos, ¿no? Cultivamos aquí y exportamos nuestra agua, ¿no? En forma de alimentos vegetales y animales, ¿no? Vale. Otro dato importante, y es que la industria tiene un aspecto de derroche absoluto que podemos ver en este dato. Y es que el 70% del grano que se cultiva actualmente se destina a la ganadería, ¿vale? O sea,
sea, de todo el espacio, de todo el grano que cultivamos, muchísimo se va hacia la ganadería. Y entonces, lo que nos está diciendo que también hay un desperdicio de proteínas, porque, quiero decir, de calorías, porque solamente el 4% de calorías vegetales que los animales consumen, luego al final terminamos consumiéndolas. ¿Vale? Es decir, tenemos ahí como muchos pasos intermedios en los que no lo estamos aprovechando, estamos derrochando por todos los lados, ¿no? Y ya vamos hacia el por qué hacemos una defensa, ¿no? de una alimentación que esté basada principalmente en plantas, y es porque las emisiones de los productos animales es mucho mayor que el de los productos vegetales, ¿vale? En particular, para producir 100 gramos de proteínas de vaca, digamos, se emiten 49, bueno, casi 50 kilogramos de CO2, ¿vale? De CO2 equivalente, es decir, que tiene en cuenta todos los gases de efecto invernadero aquí. En cambio, para, por ejemplo, producir tofu o producir guisantes, pues fijaos, en torno a 1 kilo de emisión, ¿vale? Hay que tener en cuenta que todos estos datos se refieren al sistema actual, a cómo se están haciendo las cosas actualmente, es decir, que estos datos son de ganadería industrial principalmente, y estos son pues de cultivos también industriales, de cultivos de plantas, ¿no? Cultivos pero también industriales. Pero aunque sean industriales, incluso siendo industriales no ecológicos, el impacto en cuanto a emisiones es muchísimo menor. Por otra parte, el tema o sea, ¿de dónde vienen esas emisiones? ¿No? Pues depende del tipo de producto, pero vamos a poner un ejemplo, el de la carne de vaca, vamos a decir, ¿no? Pues fijaos, la distribución de lo que emite, ¿no? Es en función o sea, lo que más emite es, en primer lugar, los cambios de usos de suelo, y en segundo lugar, la agricultura. ¿A qué me refiero con eso? Lo tengo por aquí apuntado a la chuleta. Los cambios de usos de suelo se refieren principalmente a la deforestación, ¿no? y al cambio de contenido de carbono del suelo, ¿no? Porque si arrasas el suelo, te estás cargando también su capacidad de absorber carbono, ¿vale? Y por otro lado, la agricultura, que es esto, por ejemplo, en la vaca sería la agricultura, pues es el metano que emiten las vacas, ¿no? Que además, por la descomposición de material orgánico, también se emite metano, ¿no? Y por fertilizantes y la maquinaria, ¿no? Que eso, pues además de su dependencia fósil, es agresivo con los ecosistemas, ¿no? Entonces, eso es lo que más impacta, por ejemplo, en el caso de la carne de vaca. Por otro lado, la carne de oveja y cordero también es algo parecido a eso. En el caso, por ejemplo, del chocolate, fijaos que es más importante el cambio de usos de suelo. En cambio, por aquí vemos que las nueces tienen un efecto como una huella negativa, porque su efecto es como regenerativo, ¿vale? Vale. Y ya estamos pasando a lo último, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo he contado con el tema de los cambios de uso de suelo, porque digamos que, claro, la ganadería al expandirse pues tiene que acabar con territorio, con ecosistemas, ¿no? Y además supone una pérdida de superficie agrícola, ¿vale? O sea que se expande y todo eso todo ese terreno que está ocupando lo estropea,
haciendo pues con filtraciones de purines, etcétera, y digamos que deja yermo el suelo, lo inutiliza para el cultivo. Entonces eso pues supone una pérdida de hectáreas que bueno, que me pone aquí, 2,4 millones de hectáreas cada 10 años. O sea, son números que producen escalofríos. Y bueno, hay un tema que seguramente va a comentar aquí el compañero, pero bueno, yo lo planteo aquí, y es el tema de cómo se distribuye esto. Pues lo que nos está diciendo este gráfico, así a grandes rasgos, es que principalmente la ganadería está concentrada en muy pocas manos y en explotaciones muy grandes, ¿vale? O sea que vemos que la barrita de arriba es la superficie y la barrita de abajo es como las explotaciones, si son grandes o si son pequeñas, ¿vale? Entonces, no, arriba si es como que ocupa mucha superficie, y abajo el número de gente que tiene esas explotaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vemos en Asturias, por ejemplo, que la mayor parte de explotaciones son de mayores de 50 hectáreas, y pues las tiene un porcentaje muy pequeño de gente, y así ocurre en toda la superficie, ¿no? Entonces aquí está, además de todo lo que está provocando el problema ecológico, hay un problema de desigualdad y de concentración de dinero y de control de la industria en muy pocas manos. Aquí vemos al señor Fuertes, que forma parte de una de las 4 familias que controlan toda la industria cárnica en el territorio español, y pues manejan unas cantidades brutales de dinero. Solamente 5 familias que se dedican a actuar básicamente como mafias, porque en su expansión lo que hacen es que imposibilitan que pequeños ganaderos, que pequeños agricultores puedan llevar a cabo sus actividades normales, y les obligan a formar parte de un negocio que solo les beneficia a ellos. Entonces, bueno, más o menos este es el... vale, y el último diagrama que os enseño, y es el de estrés hídrico, previsiones de estrés hídrico para la península española. Vale, para la península ibérica, perdón. Entonces, en 2030 tenemos este panorama, y en 2040 tenemos este panorama, en el que el estrés hídrico es extremadamente alto en Andalucía y en la parte de Murcia, y bueno, la Comunidad Valenciana también empieza, y llega un momento en el que en 2040 la parte roja, que es alto estrés hídrico, que ya hemos dicho que estrés hídrico significa que consumes más agua de la que generas, ¿no? Entonces, pues este es el mapa con el que contamos las previsiones para si las cosas se siguen haciendo como se están haciendo hasta ahora, ¿no? Pues es que las previsiones es pues súper como desasosegantes, ¿no? Que nos dirigimos a esto, a un panorama de desertificación y pues que los recursos ecológicos van a ser cada vez más difíciles de acceder a ellos, ¿no? Así que, vale, pues con esto termino un poco la presentación, y ya lo dejo a mi compañero que continúe. A ver, que te la pongo. Enchúfamelo. Sí, la presentación. Aquí está. Vale. Bueno, a ver que yo otra cosa con el ratón, porque no sé si... Porque no sé, tendré que te lo pongo... Te pongo en pantalla completa, sí, el nombre de la cámara, que lo pongo en pantalla completa, pero espera que le dé una cosa. Vale, parece que sí, ¿no? Esto no se va a traer. Si quieres así, o si no, sí, con esto mejor. No, espérate. No, es que me estoy... Ahora. Vale, ya ves cómo va. Bueno, no hay problema, ¿no? Aquí no sabes si me... Bueno, vamos. Yo me voy a ir muy rápido, lo siento porque me ha dicho que tengo muy poquito tiempo y esto es largo. Intentaré adaptarme
Y lo voy a hacer, por resumirlo, voy a hablar primero un poco de la situación del consumo de carne en este país, de lo que hay, el por qué hay tanto consumo y cómo hay lo que da lugar a el tipo de explotaciones, las consecuencias que tiene y cómo legalmente se puede luchar contra ellas y a veces te las tienes que tragar porque la ley está hecha para lo que está hecha, ¿no? Luego por eso. Vamos a ver, la producción de carne en 2021 son 53 millones de cerdos que hemos matado ante todo, para sacar 5,2 millones de toneladas y salíamos a cada uno 115 kilos por persona, igual lógico sabemos que son mentiras, ¿no? Esta es la situación normal, esto no es normal en una granja, ojo, y es legal, con la ley después explicaré los espacios que tienen que tener. El consumo de carne ya tenemos per cápita en el último año, y tenemos que en 2021 tenemos unos 9 y pico kilos de carne y 11 kilos y pico de... Esto que ve aquí es porque uno es carne y otro es lo que se supone chorizo, salchichón, lo que es unos derivados de la carne, ¿no? Me he dado cuenta que cantidad por persona de este consumo, es consumo, lo que en España hemos consumido. Luego veremos que hemos vendido bastante más. El pollo lo mismo, 710 millones de pollo, tocamos ahí de pollo por persona, esta carne tocaríamos 34 kilos de pollo cada uno. De todas maneras, Federico, que esto lo dejo aquí, lo mando a cualquiera, que esto está disponible para todo el mundo. Digo porque yo estoy tomando nota que está para todo, vamos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de lo que sería el autoabastecimiento, llegaría aquí, o sea que todo esto sobra, es lo que nos sobra. Bien. ¿Vieron cómo están los pollos? Es una granja normalita de pollo, normalita, entonado, después veremos los números. Y las exportaciones de carne de pollo, pues ya vemos lo que es, 28 toneladas y 2,45 millones de toneladas de cerdo, principalmente a China y Francia, pero estamos viendo que últimamente ya China está bajando, porque China tuvo un problema muy gordo con una peste porcina, no producían, los chinos son consumidores muy grandes de cerdo, y no producían bastante y ya están empezando a recuperar y están bajando las producciones. Y en Alemania o Dinamarca, antiguos países muy productores, han empezado a tomarse en serio que no pueden ir de esta manera, y es verdad que se está notando la bajada del consumo de carne. Son dos países que en ese aspecto nos llevan a la delantera. ¿A qué se debe tanto? Bueno, pues antes, porque daba prestigio, el que comía carne era rico. Yo recuerdo de pequeño que en el arroz de los domingos mi madre echaba un cacho de pollo, y mi hermano nos matábamos por el cacho de pollo. Ahora comemos más carne hasta el domingo que viene, el que pillaba el cacho de pollo, porque daba prestigio. Pero ahora es porque es muy barata. La carne es de lo más barato que hay. En los mayoristas vemos que el precio del pollo limpio está a 4,58, son datos de este año, de hace pocos meses. Y el cerdo en vivo 1,7 euros el kilo. El lomo, si lo vamos al súper, pues 5,90, 8,95 un kilo. Son precios que, digamos, que casi cualquier persona los puede costear. Lo mismo que va a comprar alguna fruta que le va a más cara, ¿no? Por eso digo yo que hay que pensárselo a veces, que mucha gente come carne porque no tiene más remedio económicamente. No es porque a uno le gustaría otra cosa, la presión es lo mismo. Son precios de ahora, que ha subido, antes era más barato. La carne es muy barata. ¿Y por qué? ¿Cómo hay que hacerlo para de esa manera? Bueno, primero porque los costes de las empresas no pagan lo que tienen que pagar. No pagan por el tratamiento de los purines, eso no lo echan la costa, que lo paguemos entre todos. No pagan por la contaminación del agua. Los sueldos de los trabajadores, después veremos algunos sueldos que vayan a alucinar, porque son bajísimos. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso, un ayuntamiento de Muro, en la provincia de Soria. Aquí lo tenemos donde el ayuntamiento han contaminado el agua por mitad, es imbebible. Pues el ayuntamiento, o sea, todo lo público le está pagando a los vecinos el agua, porque claro, la empresa no va a pagar. La carne se suele producir ese tipo de explotaciones. Normalmente este es el tipo habitual de una granja. Esto es, tanto si es de cerdo como si es porcina, son muy parecidas el aspecto exterior. Las reconocemos desde lejos por los grandes silos que no está el pienso. Eso es lo que siempre que veamos, ahí hay una granja. Aparte de que aquí se huele, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ahora, vemos los animales que están amontonados, tanto si son pollos como si son cerdos, y no hay que tener cuidado con esto que vamos a ver ahora, que es la integración, que es lo que predomina en la provincia de Granada. En la provincia de Granada, de grandes empresas solamente está Cefusa, que es el pozo, un poco fuerte, que hablas tú, Cefusa, que es el pozo, que solamente tiene tres grandes macrogranjas. Y qué casualidad, las tres son para producir lechones. Ahora veremos números de lechones y demás en algunos sitios.
¿Y qué es lo que ocurre? Porque en la provincia de Granada hay tantísimas granjas. O hay tantísimas granjas porque se han inventado una fórmula que es la integración. ¿De qué consiste la integración? Una persona del pueblo tiene un terrenillo y dice que va a montar su granja. Él se lo costea, la construcción, el mantenimiento, le paga el agua, la energía y el personal. Y también debe de cuidar él los purines y los animales que mueren, que tiene que retirarlos, se los marca la legislación. Eso es el integrado, es el tío que va y se cree que va a hacer de millonario. Aquí tenemos una granja, esto es un tipo de granja integrada, es una granja de las habituales que vamos a encontrar en la provincia de Granada. ¿Quién es el integrado? Es una gran empresa. En este caso, aquí en Granada principalmente el grupo Fuerte, o sea, el dueño del pozo. Llevan los animales pequeños, que por eso los producen ellos, de los lechones, y los suelen llevar normalmente con 20 kilos, es cuando suelen llevarlo a lo que llaman granjas de cebo. Los piensos se los da también la empresa. O sea, yo me tengo que preocupar, la comida me la traen. Y además los medicamentos, que tienen WhatsApp, después veremos por el tema de los medicamentos. Y luego al final compra los animales que terminan vivos. La paja normalmente suele ser entre un 5% de baja en pollo y un 3% en cerdo, los que mueren. Bien. Aquí tenemos, esto de la Navilantur es la que tenemos aquí de pollo. Esta es la de Mercadona. Esta es puro llena. Esta es una gran integradora de pollo. Después tenemos producción de pollo. Y esta es la de cerdo, que es de Cefusa, que es, digamos, dentro del grupo Fuerte, que se encarga de las granjas concretas. Beneficio del cerdo. Bueno, la integradora que más gana, 25 por cerdo, el integrador 12 por animal, y el integrador tiene que asumir apenas 12 que le caen los costes de seguro, energía, residuos, agua, salario y demás. Que no hay ningún negocio para el integrador. Vamos a ver. Beneficio del pollo. El integrador recibe 0,26 euros por pollo, salido y corre con todos los gastos. Pensad bien, 26 céntimos por pollo salido. Los pollos que salen son cada 42 días, sale un pollo. Al cabo de ellos son 5 camadas todos los días, 5 golpes. Para que hagamos después las cuentas. Granjas en Granada, esto es el año 2018, hay más ahora, Ahora después veremos el otro mapa que es interactivo, que digo que está en Google Earth, que se va viendo. Pero damos una idea más o menos de cómo están repartidos. Si nos damos cuenta, aquí, esta zona, es la zona de Guadix-Baza, la parte norte que es de Huesca y la Puebla, es la parte donde más están metidas. ¿Por qué? Porque aquí está muy despoblado, la gente no protesta, está acostumbrada a que les pongan lo que les da la gana, y entonces eso también parece que esto es lo que vamos a ver después cuando nos metamos en internet. Lo digo porque de todas maneras, como aquí he dejado el enlace, te metes en cualquier ordenador y aquí simplemente te acercas, te vas a cualquier cosita que estás viendo y te sale qué pueblo, qué cantidad de esto hay, cómo se llama el dueño, los datos de cada una. Está actualizado hasta 2021, casi final de 21. En los últimos meses es imposible porque no tengo tiempo. Así de claro. Requisitos legales, hombre, hay que hacer una granja. El tío diría, yo voy a montar una granja, pero ¿qué? Hacer papeles. ¿Qué papeles? Vamos a ver. Va en función de la cantidad que vaya a poner, el tipo de granja que tienes. Si tienes más de 2.500 cerdos o menos de 2.500. Si tienes más de 55.000, menos de 55.000 o más de 85.000 pollos. Vamos a ver. Las grandes que hemos visto requieren que sea la Junta de Andalucía la que evalúe el tema ambiental. Y hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, las pequeñas, y ahora veremos el truco, son los ayuntamientos los que lo tramitan todo. Tú llegas a tu alcalde, le presentas el proyecto de actuación, el alcalde reúne el pleno, lo declaran de utilidad pública, ojo muy importante, para que sí, con la ley urbanística ya, si es utilidad pública, ya puedes perfectamente hacerlo. Y ellos te dan la autorización, la licencia y todo. Y después lo que digan el Dios lo que pasa aquí. Pero eso lo hacen así. Por eso nos encontramos lo siguiente. Una ampliación puede dejar una granja de pollo, 54.999 pollos. Porque después de 55.000 hay que hacer un estudio ambiental y la Junta de Andalucía. Como no llega a 55.000, el ayuntamiento me lo dice y lo pongo. En Huesca, una granja, 2.499 cerdos. La misma historia. Si llegó a 2.500, pues está claro, ¿no? Luego, además, lo más cachondo de todo esto es que la mayoría, una vez que han conseguido ya y ya funciona, te piden una ampliación. Que ya sea la Junta de Andalucía, pero claro, te encuentras que la Junta lo que hace es, si ya está hecha la granja, ya tiene la infraestructura, ya tiene esto, no es capaz de decir que no. Es el truco para hacerla después más grande, que haya ampliaciones. El interés es que
Cuando tú dices, ya he dicho que para que dé el permiso al ayuntamiento tiene que declararlo de interés social. ¿Y cuál es el interés social que dice? Que van a crear puestos de trabajo. En un pueblo de ahí, con 300 habitantes, que apenas hacía trabajo, y tú vas a llegar ahí con una granja y vas a darle trabajo a medio pueblo, pues qué alegría, ¿no? ¿Quién dice que no? Nadie. Aquí tenemos, por ejemplo, los puestos de trabajo. Mira, la primera granja de Zahir Guadí, que era para 50.000 cerdos o 50.000, cuando pongo estos números, son las plazas. Esto quiere decir que están como se calcula que son 2, y pico camadas al año en cerdos, quiere decir que tenían 110.000 al año, 120.000 al año lo que saldría. Serían 11 trabajadores, pero oye, esto está un poco también con truco, porque es que era tan grande la granja que tenía 7 núcleos, tan repartidos que entre uno y otro había 3 o 4 kilómetros. Con lo cual resulta que no era más remedio. Pero ya si nos vamos a lo más normal, Alhama, 7.200 cerdos, 2 trabajadores cualificados. Dólar, para 2.400 cerdos, 1 trabajador. Albuñán, para 194.000 pollos, 2 trabajadores. Albuñán, para 50.000 pollos, 1 trabajador. Eso es los puestos de trabajo. Pero, ¿qué ganan esos puestos de trabajo? Bueno, lo primero que hay que decir es que la mayoría te dicen que es autoempleo. O sea, yo me iba a la granja para trabajar yo. Ese es el puesto de trabajo. Yo soy el dueño, yo me lo hice, yo me lo pago. Pero vamos a suponer que hemos visto que han puesto salarios. Estos datos son sacados de proyectos de granja. Para 2 puestos de trabajo, 20.000 euros. Sale cada uno a 10.000 euros al año. O sea, los proyectos pueden ser mensuales. Otro caso, el salario anual es de 12.000. Otro gasto que es buenísimo, 2 personas, 8.000 y pico euros a 2 personas. Y resulta que según el convenio de la Junta, el convenio que hay ahora mismo de 2022, el ayudante avícola, que es lo último que hay en categoría, tiene que recibir 15.000 al año en 14 pagas. Tiene vacaciones y festivos. Eso es lo que dice el convenio. Sin embargo, mirar los gastos, cómo funciona el tema del puesto de trabajo. ¿Qué es esto? Este argumento no vale. De hecho, hay sentencias del Tribunal Supremo que lo dice, ¿no? Que si tú eres por crear un puesto de trabajo, ya es utilidad pública, yo monto un bar y ya es utilidad pública porque he creado 2 camareros. O sea, que eso no tiene sentido. El negocio está en el modelo de producción, porque los cerdos se crían en 5 meses y los pollos en 42 días. 42 días. Un pollo de 41 gramos, en 42 días se ponen 2,5 kilos. Y un cerdo de 20 kilos, que es lo que sacan de estas grandes empresas que he dicho de Cefusa, que lo sacan con 20 kilos, lo llevan a la integradora y en 5 meses te lo ponen 110 kilos. Y eso, mirarlo como es, pues hacen suplementos. Los piensos ya llevan antibióticos, ojo que los antibióticos los dan por sistema porque engorda, hacen engordar, hacen retenciones de agua y engorda. Aunque no estén enfermos, hay algunos minerales que pueden ser peligrosos como el cobre o el zinc. Esto es un anuncio de una empresa que vende promotores de crecimiento. Pienso que ya lleva incluido todo el tema. Digo, para que sepamos lo que vamos comiendo. Antibióticos en España, más del 80% se venden son con su veterinario. En España teníamos 32 miligramos de antibióticos por unidad de producción. Alemania 89. Digo, hago este ejemplo un poco para que veamos que dentro de lo que decimos de Europa, en este caso estamos a la cabeza de Europa, pero bien, bien. Aquí tenemos un ejemplo de 2014, las toneladas de veterinario, en toneladas, España tiene más del doble que Alemania, por ejemplo, que es el segundo. Fijaros los otros países bastante menos en cuestión de esto. Y esto, esta cuestión de antibióticos, este abuso, está generando en los cerdos unas cepas bacterianas multiresistentes que ya están pasando a las personas y están dando muchos problemas, están dando problemas gordos. Hay más de 35.000 muertes estimadas en el año 2018 en España por este tema de la bacteria esta, que es cuando te llega a un hospital y te ponen un antibiótico y no sirve, te ponen otro y no sirve. ¿Qué coño pasa? ¿Qué va a pasar? Que tienen unas bacterias que están estupendamente preparadas para esos antibióticos. ¿Por qué? Porque ya vienen preparadas de esta grande industria donde las bacterias se van preparando así. Y el negocio es rentable pues porque hay una gran capacidad de consumo en la exportación. Y la carne que de otros países, ¿qué es lo que se queda aquí? Pues nos quedan los purines, los biotóxicos, el agua contaminada, los acuíferos secos, los malos olores, las moscas y unos empresarios entrampados. No se nos olvide también que yo digo aquí que cuando llegue el estadio de la burbuja, vamos a ver muchos suicidios, muchos de estos ahorcándose. Y no hablo de broma, se ahorcará más de uno por deuda. ¿Qué hacer desde la situación? Bueno, pues lo único que hay que hacer es el rechazo, hay que quitarlo para afuera. Es decir, que no podemos estar produciendo esto. Se puede hacer bien, a base de calle. Esta fue de Zahir Guadí, cuando querían hacer la granja aquí al lado de la gente del campo. Fue allí una manifestación y demás. Aquí ahora mismo está parado, no sabemos hasta cuándo, pero ahora está parado. O bien a base de
hacer alegaciones y cuando hagamos alegaciones hay que mirar una serie de detalles que es importante. Los residuos. Cada pollo da 80 kilos anuales de cierdo, de excremento, y cada cerdo 2.500 kilos anuales. Y ojo, ya lo que pongo a poner guardado ahí, hablando 830 gramos de nitrógeno y 8 kilos de nitrógeno. Lo digo esto porque ahora veremos que cuando se esparcen los residuos al campo, la unidad que se utiliza para ver qué valor tiene a la hora de meterlo en el campo es el nitrógeno. Por eso digo que un pollo equivale casi a 1 kilo de nitrógeno, por plaza de pollo, no por un pollo, sino por plaza. Un pollo en todo el año, ese lo llevan al matadero, pero otro, que te dan 5 pollos, esos 5 pollos te dan esos kilos de nitrógeno y el cerdo lo mismo. Aparte también los metales pesados, antibióticos y todo, por residuos. Aquí tenemos que con 25 cerdos serían suficientes para estercolar un campo de cerdo. Pero fijaros bien, he puesto ahí 210 kilos por hectárea de nitrógeno. Eso es lo que dice la ley si el terreno no es vulnerable a los nitratos. Si es vulnerable son 170 kilos de nitrógeno. Pero yo siempre, cuando hago cuentas, prefiero ponerme en el lado mejor para el ganadero, para que después no digan que es que estoy tendencioso. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues mirad, ahí te encuentras de pronto un tío que dice, mira, tengo 2 hectáreas de tierra, y yo tengo tierra para pasar mi estiércol, un taquito de un cuarto a 150 hectáreas. No, 250. Yo tengo 5 hectáreas y me voy a un cuarto a 300. O sea, que no te entiendo. ¿Qué nitrógeno echan las plantas? Pues para que lo veamos, si están diciendo que a 210 kilos por hectárea tenemos maíz, 131 kilos. Si es trigo, 99 kilos de nitrógeno por hectárea. Si es girasol, 84. Es una legumbre de 40 a 70. Entonces, ¿qué pasa? Si le echo 210, ahí está sobrando el estiércol por un tubo. ¿Por qué pasa con esto? Porque se va acumulando, y al final ese nitrógeno acaba al final siempre llegando a los acuíferos. En un año o en 20, pero acaba llegando. De hecho, en Cataluña, el 41% de los acuíferos ahora mismo están contaminados por nitrato. O sea, que es un problemazo. Y una vez que está contaminado, a ver quién lo descontamina. Eso no es... Esta es la forma habitual, antes, ahora se ha puesto más moderna, ahora más moderna, que es como se tiran los nitratos. Va a la cuba, escupe, va pasando por el campo y así va estercolando directamente, sin problema ninguno. También el agua. Hay que ver el consumo de agua, a la hora de alegar qué consume de agua, los acuíferos y la contaminación. El consumo de agua es 10 litros al día por cerdo. Es lo que se supone. Entre lo que bebe el cerdo y la limpieza, 10 litros al día. Y el pollo, 12 litros por cada pollo salido. O sea, el pollo que nos comemos ha consumido él, ojo, él, en agua. Que como decía antes, muchos litros de agua, pero ojo, que ahí no estoy metiendo el alimento. Yo miro únicamente el pollo en agua, líquida. No es lo que supone el agua que lleva, el pienso que se come, la sopa, todo lo que trae. Bien, un ejemplo de consumo de agua. El de San Guadix tiene 420 habitantes. Si se construyera la explotación que han proyectado, consumiría la granja, el agua, lo mismo que 2.500 habitantes. O sea, 6 veces más que lo que hay de la explotación. Para que nos vayamos haciendo una idea. Este es un tipo de pozo habitual de lo que ellos tienen. Que normal es que encima es legal, tiene el contador, ¿te das cuenta? Tiene puesto el contador, que lo más normal es que diga contadores, los niños a la brava. Y la fiscalía, al final lo que dice, yo utilizo mucho, para esta charla, utilizo muchos periódicos como El Mundo, el ABC, La Vanguardia, porque son periódicos que no se pueden considerar, digamos, como muy contrarios al sistema. Entonces yo utilizo eso porque no lo digo, yo mira qué lo dice. Los fiscales, la amputación de agua por el aumento de reglas, lo dice El Mundo. Oye, esta es la forma de meter los purines ahora, los meten por aquí, estos son unos tubos, van medio enterrado la visita en la tierra, va pasando, y entonces ya no queda en el aire, sino que parece que está como ya como enterrado en la tierra el purín. La alimentación, bueno, ya para hablar con más datos, muy rápido, consume al año unos 250 kilos de cereales, y que el 74% de aquí se va para ellos, sin contar lo que viene de fuera, que exportamos, las hojas, y todo lo que exportamos, pues es para esta industria. En el impacto de la salud, pues estamos hablando antes de la presión de bacterias multiresistentes. Pues aquí tenemos ahora, dice uno, pero ¿yo qué tengo que ver con eso? Muy sencillo. Tú puedes respirarlo. Si estás cerca de una granja, echan estiércol, lo que sea. Tú te puedes beber un agua, que te crees que no, y está contaminada. O te comes una lechuga, que ha sido regada con agua de este tipo, y que también te puede llegar. Las bacterias pueden llegarnos perfectamente por cualquier sitio, sin ningún problema. La vanguardia, otro ejemplo.
encuentra en bacterias más de 400 genes resistentes a antibióticos en granjas europeas de pollo y cerdo. Ahí está. Nuestra vanguardia, yo a mí. No voy a llevar la contraria. Pero ahí está. El empleo. Cuando decían lo del empleo, eso acaba de mirar. Porque no crean empleo, sino que lo destruyen. Y no fijan población, sino que la echan. Fijaros lo que decía un consejero de la Andalucía hace 4 o 5 años. Decía que había tantas explotaciones porcinas, tantos puestos de trabajo, jornales, o sea, que según el consejero en las granjas, te da 83 días de trabajo, ni siquiera da un puesto de trabajo al año. Eso también, yo sé que se puede más, pero hay que tener en cuenta que esos son datos. Pero fijaros la verdad. Datos de Castilleja, que conocéis Castilleja, pueblo de Granada, que tiene una granja, y una de ellas es de Cefuso, una de las grandes, tiene más, pero una de las grandes es una de las que produce esto. El año 2006, en el 2005 abrió la primera granja, había una población de 1.109 personas y 43 parados. El año 2021 hay 1.288 personas y 88 parados. Y ha perdido un 16% de población y hay el doble de parados. Y dicen que la granja es un beneficio para el pueblo. No será. Hay que ver también un poco el bienestar animal, que muchas veces hay que pensarlo, sí, se crían para comérselo, vale, de acuerdo, pero hombre, no tienes que cuidarlo. El tema del medicamento, el espacio y el trato a las madres. Hagan una falta, se le va a dar medicamento a lo largo de toda la vida. Un pollo 42 días, su vida, primer día, vacuna contra bronquitis infecciosa e inyección de gentamicina sulfato. Durante 3 días, interior de Tailandia. A los 14 días, vacuna contra la enfermedad de humor. Y si hay algún problemilla, pues cada día o 20 días se le puede meter otro chute de algo. Eso es lo normal en los pollos. Se les suele dar el alimento, medicamentos, que al principio, la primera, se la suelen chutar. Y otra cosa que también está muy extendida es el tema de cortar picos. Porque claro, en las condiciones en que están los pollos, pues si fuéramos los humanos estamos matándolos vivos, pues los pollos lo mismo. Se picotea, claro, si tú te pones un pollo, picotea a otro, estropean el pollo, estropean la carne. ¿Por qué hacemos? Le cortamos los picos, por sistema. Eso se hace en muchísimos lugares. El espacio. 0,75 metros por cerdo es lo que dice la legislación. Ahí lo tenemos. 0,75 metros. Cachito así, por marrano. Eso es lo que dice, y eso es el bienestar animal, porque dice la ley. Los pollos, 16 pollos por metro cuadrado. Realmente no habla por pollo, sino que habla por kilo. O sea, se considera que puede llegar hasta 39 kilos metros cuadrados. Y esto lo utilizan mucho porque resulta que cuando llegan los pollos a los 32 días, los sacan, hacen un expulgo, cuando tienen unos 2 kilos, que son los que van a los asaderos de pollo. El pollo de asadero no es el mismo que vas a encontrar en el mercado. El asadero de pollo lo sacan antes con 32 días porque tiene el peso que se considera ideal para venderlo asado. Y entonces ya claro, al tener menos, al quitar una masa, puedes vender más pollo, porque no llegan hasta el final, ¿no? Se supone que es eso. Pero así es como tiene que estar. El tema de las madres de cría es horroroso, porque se tiran casi toda su vida así. ¿Por qué? Porque no quieren que la madre al moverse pueda machacar a los marranillos. Claro, si la madre llega bien, la madre no se da cuenta si se tumba para acá o para allá en los marranillos, pues puede que una madre, si está en un espacio tan cutre como esto, pues puede que machaque a media camada, por lo cual eso hay que proveer. Esto es muy normal que estén así, ¿eh? Y un tema es el tema de las gallinas ponedoras. Esto tiene WhatsApp. A pesar de que ha mejorado mucho, si os fijáis, el año 2021, la suela en jaula. Nosotros tenemos las que son en suelo, las camperas y las ecológicas. El tema es el siguiente, que ya deciremos que en jaula va bajando el tema de jaula, porque la gente está ya cabreando con esto. Es que esto es la vida de una gallina ponedora en jaula. De ahí no sale en su vida. Pone huevos, come y ya pone huevos. Pone los huevos cayendo allí por la rejilla pequeña y así se tira hasta que revienta la gallina, ya no sirve para nada y no va para cardo, para lo que queremos. Por eso, el tema de los huevos sí podemos hacer bastante, y es el tema de fijarnos un poco en la etiqueta, que es obligatorio que la tengan, es obligatorio, todos los huevos que compréis, todos tienen que tener un serie de números, y que sepamos que hay que ir buscando lo mejor para la gallina, el 0 o el 1. 0 ecológico, hay poco, si todos quisiéramos comer ecológico sería imposible, pero el campero se puede obligar, porque el campero simplemente es que esa gallina está por ahí dando vueltas, toma el sol, picotea, se mueve y demás. El suelo, que es el 2, es lo que hemos visto, pero ya es, que en vez de estar en jaula, pues están en el suelo, pero encerradas también toda la vida, que sería el número 2. Y el número 3 son de jaula, que es siempre que se pueda
yo lo intento evitar siempre que puedo. Es una forma de ejercer el poder del consumidor que podemos obligar mucho a grandes industrias si como consumidores tomamos un poquito de esto. ¿Qué alternativa hay para esa historia? Bueno, pues está reducir el consumo de carne. Yo no soy vegetariano, yo como digo, yo soy verdurero. Yo como el 90-80% soy vegetal. Si tengo un buen caso de carne o un buen jamón, me lo como. No me duele la conciencia. Pero ¿qué hay que decir? Que hay que buscar los productos más sanos y hay que intentar reconducir que se produzcan granjas familiares, ya lo que se produzca. Fijaros que la carne supone un despilfarro de agua y tierra frente a la producción de alimentos vegetales. Una dieta carnívora pues, requiere para una persona 4.000 metros cuadrados, mientras que una vegetariana hace 4 veces menos en tierra. Las papas, un hectárea de papas da para comer 22 personas, de arroz 19 personas, pero si lo usamos para carne, como este cordero, por ejemplo, para carne, el hectárea me da para 2 personas. También hay que pensar eso, porque es importante también aprovechar el espacio. Si hay que tener ganadería, los que quieran ganadería, que hay que buscar que sea extensiva, que estén en pequeñas granjas familiares, que estén ahí, pues eso, en el campo, que pongan espacio, que puedan ver el sol, que no es diferente de la marrana ahí dándole mamar a la que teníamos metido en las aulas allá. No es lo mismo, y estos están aquí más o menos, pero bien, están en el campo, pues saldrán a la calle, están mejor. Y termino con esto. Que como consumidores tenemos en nuestras manos el poder para cambiar esta situación, por el bien de la salud del planeta. Si yo dejo de ir comprando, yo solo no, obviamente, porque hay mucha gente, pero si muchos no compran un producto, esa empresa tendrá que cambiar el tema, sin más remedio, ¿no? Y ahora si me meten lo del... Bueno, Sí. Vamos a ver, solamente para que veáis el mapa, no es esto que lo tiene aquí Mauricio, está para que cualquiera se lo lleve, tanto la exposición está que es un PDF.